En este vídeo vamos a aprender a trabajar un nuevo programa. El programa es el Easy Building Pro. Lo tenemos aquí en el Utility Manager de la suite y tenemos este programa que es el Easy Building Pro. Si nosotros abrimos este programa, veremos que es un sistema que gestiona sistemas SCADA. Bien, entonces, si abro por ejemplo este que tengo aquí, es un sistema SCADA desarrollado para un ascensor. Si pincho aquí en vista preliminar de pantallas o lista de objetos, obtengo los objetos con los cuales trabajo. Esta es la ventana, la única ventana que tengo, y tengo aquí una serie de tags, de etiquetas. Sensores 1, sensores 2, sensores 3. Esto, como se puede observar, deriva de un DB. Es un dato booleano, deriva de un DB y en concreto vemos que es un tipo de dato array, este sensores 3, por ejemplo, ¿no? Vale. Y por otra parte tenemos, por ejemplo, estos datos que son directamente la entrada del pulsador 1, el P1 que lo llamé en Siemens, es decir, cómo he obtenido estas etiquetas, por qué están aquí, cómo funciona. Bueno, la primera parte para hacer cualquier sistema HMI es tener un programa. El programa que vamos a utilizar es este que le he llamado Ascensor COP. Si abrimos este programa, vemos en la vista de proyectos, veremos los datos. Entonces, lo que siempre conviene hacer es generar un DB propio de la máquina, de lo que es la máquina, para representarla en un HMI, ¿no? Entonces, si vamos a la vista de proyecto, veremos qué datos son susceptibles de monitorizar y controlar con un HMI. Aquí tenemos por una parte el Siemens 1200-100, la IP que tiene la 100. Por otra parte tengo aquí un SCADA propio que está desarrollado, pero lo vamos a hacer de otra manera. Entonces tenemos Siemens 1200-100, vamos a bloques de programa y encontraremos aquí los bloques que he utilizado, ¿no? Me fijo exclusivamente en los bloques de datos. En el ascensor de 5 plantas DB, abro este bloque y vemos qué datos tengo y qué datos voy a tener en el HMI. Porque los datos que tenga en el DB son los que voy a tener en el HMI. Veo que tengo un array de pulsadores, que es un array de tipo booleano, lo mismo con los sensores, un booleano que decide si hay llamada, un entero que me indica la situación, un entero que me indica dónde se encuentra la llamada, desde qué piso se hace la llamada, y luego dos contactos, subir o bajar. Vale. Por otra parte tengo una tabla de variables. Y tengo aquí una tabla de variables estándar donde están incluidos todas las entradas y salidas del sistema que he utilizado. La abrimos y veremos los datos que tengo. Pues el P1 es el 0.0, etc. O sea, tengo por una parte una tabla de variables y por otra parte un DB. Esos datos hay que importarlos al SCADA antes de trabajar con él. Bien, lo tengo aquí y lo que hay que hacer para poder exportar esta tabla de variables es tabla de variables estándar, es esta la tabla que he utilizado. Entonces, si clico aquí en este icono, exporto, decido la ruta donde lo voy a exportar, en concreto lo he metido aquí en el escritorio dentro de esta carpeta y además que lo he metido ya. Le diría que lo guarde, me diría que lo vas a machacar, pero bueno, lo machacamos y la exportación, como hemos visto, se ha realizado de esta parte. Ahora tenemos que realizar la exportación del DB, de los datos contenidos en un DB. Entonces venimos aquí donde pone variables del PLC, bloques del programa, DB, botón derecho. Como decía, le damos aquí a botón derecho, generar fuente a partir de bloques. Y entonces ya lo acabo de generar. El DB del ascensor, los datos los tengo ahí.
Vale. Una vez que importo los datos, inserto, por ejemplo, aquí insertado este objeto y vemos que esta es una lámpara de bit, bueno, pero tiene, sobre todo me importa mucho la dirección. El nombre del PLC es un Siemens S7200 que ya está ajustado. Clicaría aquí, vería las características, ¿no? Y en concreto despliego y veo que por una parte tiene bloques de programa y por otra etiquetas. Dentro de los bloques de programa únicamente tenía un bloque que es el ascensor de 5 plantas, el DB1, y dentro del DB1 tenía varias cosas, ¿no? Tenía un contactor para bajar, otro contactor para subir, otro si hay llamada o no hay llamada. Tengo los pulsadores, tengo los sensores. Y por otra parte tengo las tags del PLC. Los pulsadores, los sensores y las salidas físicas. Entonces tengo todos los datos necesarios para hacer una escala. Ahora voy a integrar alguna etiqueta más en el escala. Reduzco el tamaño de estos dos, que son los contactores de subir y bajar, estos dos pilotos, y pongo aquí dos cosas. Una es la llamada y otra es donde se encuentra el ascensor. Veo como lo que tiene esta etiqueta. Esta etiqueta es dentro del ascensor de 5 plantas del DB hay una variable que se llama llamada, que es de tipo entero. Y esto me va a indicar la situación. Vale, entonces copio para tener el mismo formato, copio, pego y incluyo aquí la variación que hay. Es decir, es otra tags, no es la llamada, sino es la situación. Dentro del bloque ascensor de 5 plantas. Entonces, acepto. Y bueno, aquí me va a salir la situación de la llamada y aquí la situación. Lo vamos a ver. Bueno, esto no se puede mejorar, obviamente, lo que es el formato, pero únicamente es didáctico el tema. Entonces, atributo de la pantalla, el color de fondo, por ejemplo, lo vamos a poner un color de fondo tal que así. Vale. Vale, pues ahora guardaríamos esto y lo transferimos. Herramientas, descargamos, se está compilando, compilo todos los objetos, esta es la IP que le he dado al HMI, iría a descargar, conectando con el HMI y verificando la clave de acceso, se está descargando todo en el HMI, ya actualizado el programa. Vale. Bien, tarda un poquito en transferirlo y todo terminado me dice. Vale, pues ya salgo de aquí, ya se ha terminado todo y lo que voy a hacer ahora va a ser pues mostrar cómo funcionaría el HMI aquí mediante la cámara web del ordenador, ¿no? Bueno, decía que vamos a ver la escala tal como es, vemos que esta es la máquina, y si alguien puso este pulsador, por ejemplo, de Windows, vemos que va a evolucionar el sistema, de tal manera que en el estado, en el HMI, bueno, ya vemos como precisamente esto es lo que se va haciendo antes, y vemos que tiene una conexión vía cable IPT y la alimentación a 24 voltios. Está preparado para mecanizar un cuadro, la es bastante fino de 350 dimensiones, para ver si se integra perfectamente. Y aquí abajo, como podemos observar, tiene conexión para un USB y para un USB. Se puede comunicar como ya dije en el vídeo, como modbus TCP para hacer desarrollo. Desde aquí vemos donde se encuentra la en la planta cuarta y le pulsaría desde aquí a la planta 1, luego se baja perfectamente y aquí se va observando el contacto adecuado, la llamada y donde se encuentra. Si pulso por ejemplo hasta la 1 y va a pulsar la 5, vemos que va a ir la máquina a 5
vemos los sensores cómo evolucionan y vemos que el entero